Bien, pues a continuación presento a nuestro próximo conferencista. Él es el maestro Henry Adolfo Peralta Buriticá. Él es originario de Colombia. Él es fundador y CEO de la empresa Soluciones Resilientes. Es ingeniero civil y maestro en educación de la Universidad del Valle en Colombia, graduado del programa de especialización en reducción del riesgo de desastres en el marco del desarrollo local sostenible, conferencista internacional, docente universitario de programas de posgrado en gestión de riesgo de desastres, director de la Escuela Global de Educación en Resiliencia y consultor en gestión del riesgo y resiliencia territorial con más de 20 años de experiencia. Es experto en evaluación de riesgo de desastres a gran escala en poblaciones. Desde 2010 es docente del Centro Internacional de Formación en Turín, Italia. Fue promotor para Colombia de la campaña mundial Desarrollando Ciudades Resilientes de la ONU. Ha sido consultor de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres en evaluación de indicadores de resiliencia y capacitador del Instituto Global de Educación y Formación en la elaboración de planes en reducción del riesgo de desastres en gobiernos locales y sector privado. Ha sido coautor de los libros Territorios Resilientes, una guía para el conocimiento y la reducción del riesgo de desastres en Colombia en 2013. Resiliencia, la clave del liderazgo del siglo XXI en 2017 y Negocios Resilientes, el reto de los líderes empresariales que se atreven a cambiar y a dar el salto de 2019. Bien, pues damos la bienvenida al maestro Henry. Por favor, adelante con tu plática. Todos ustedes, darles la bienvenida a este espacio que vamos a tratar de compartir, donde vamos a ver un protocolo, que es el protocolo de resiliencia para MIPYMES, específicamente para enfrentar el COVID-19. Y vamos a intentar hacer una primera introducción de lo que significa este protocolo y escuchando un poco al secretario Mauricio hablando de los retos que tiene Guanajuato en relación con todos los temas, específicamente con los negocios y las MIPYMES. Considero que este protocolo que vamos a ver el día de hoy se convierte en una herramienta y una hoja de ruta que si se aplica adecuadamente vamos a lograr no solamente sobrevivir a esta crisis, sino que también vamos a mirar de qué manera nos adaptamos a esta crisis actual y también planificar el futuro desde una perspectiva holística e integral. Entonces voy a permitirme compartir pantalla para hacer la presentación. Muy bien. Este protocolo de resiliencia que voy a presentar el día de hoy es un protocolo que fue diseñado y fue elaborado en el mes de junio de este año precisamente para dar respuesta a muchas de las preguntas que muchos de los negocios que están aquí escuchándonos tienen acerca de cómo enfrentar esta pandemia, pero también cómo planificar el futuro, ¿no? Cómo enfrentar el presente, cómo planificar el futuro y que de esa forma nos permita avanzar de manera adecuada frente a diversos aspectos que tienen que ver con hacerse fuertes frente a las adversidades. Este protocolo fue elaborado gracias a Pacto Global, Citibanamex, la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, ARRAIZ México, ACEPROC, Concanato Servitur y la Coordinadora Nacional de Protección Civil y Soluciones Resilientes. La idea es entonces presentarles a ustedes una introducción de este protocolo, porque es un protocolo bastante amplio, que estaremos compartiendo también en las redes para que lo puedan bajar, lo puedan descargar, lo puedan aplicar, como una oportunidad precisamente para hacerse resilientes frente a las crisis actuales, pero también las futuras. Pero ¿qué es eso de la resiliencia? Que es una palabra que para muchos puede sonar nueva. La resiliencia, si uno la puede expresar en palabras sencillas, es la capacidad que tiene una organización, una persona, una empresa,
para resistir las crisis y levantarse de ellas y salir fortalecido. Básicamente es eso, es esa capacidad que todos tenemos para hacerle frente a esa adversidad, pero esas capacidades son capacidades que se construyen o que se deben construir previamente a las crisis, ¿no? Entonces, vamos a mirar cómo este concepto de resiliencia se materializa como una oportunidad precisamente para todas las empresas que nos están escuchando. Este protocolo básicamente está conformado por 10 aspectos que hemos considerado 10 aspectos claves, ¿sí? Y esos 10 aspectos, si son desarrollados de manera adecuada, nos van a permitir entonces consolidar lo que nosotros denominamos resiliencia empresarial, la resiliencia de los negocios, o sea, empresas fuertes que son capaces de reconocer el riesgo al cual están expuestos, enfrentar ese riesgo, invertir para reducir el riesgo y de esa forma entonces garantizar su seguridad desde todo punto de vista, física, social, humana, pero también garantizar la competitividad en un mundo global, en un mundo en crisis, en un mundo con graves problemas desde todo punto de vista, sociales, políticos, humanitarios, y hoy en este mundo que nos está planteando un gran reto que es esta pandemia del COVID-19. Entonces, estos 10 aspectos que vamos a intentar ver como a manera introductoria, porque el protocolo es bastante amplio y cada uno de ellos, de estos 10 aspectos, se consideran importantes para consolidar y hacer frente a la crisis actual, adaptarse a las condiciones que hoy esta nueva realidad nos está manifestando, pero también la oportunidad que tenemos todos para planificar el futuro, no solamente para enfrentar nuevas pandemias, sino también para empezar a incorporar otros temas que normalmente no incorporamos y que hacen parte precisamente de esa mirada que las empresas actuales deben tener sobre el entorno social, político, económico, que hace que muchas de nuestras empresas hoy estén, digamos, afectadas por una crisis global que finalmente termina afectando lo local. Entonces vamos a ver cada uno de estos aspectos fundamentales de manera introductoria para que ustedes entiendan un poco qué significa este protocolo y cómo está construido. Pero para poder aplicar este protocolo y entenderlo mejor, hay que preguntarse cómo ha sido el comportamiento de su empresa frente a esta crisis. O sea, ese es el primer elemento, ¿sí? Entonces, en el protocolo hemos intentado evidenciar que frente al comportamiento a la crisis del COVID-19, las empresas pueden tener un comportamiento en B, un comportamiento en W, un comportamiento en U, un comportamiento en I o un comportamiento en L. Dependiendo del comportamiento o la tendencia del comportamiento de esa empresa para enfrentar la crisis, adaptarse a ella y empezar el proceso de recuperación para salir fortalecidos, pues de eso obviamente va a depender la aplicación de este protocolo que está enfocado precisamente en esas 3 fases que ahora les voy a presentar. Entonces vamos a iniciar con entender cuál es el comportamiento en B y cada uno de ustedes que nos está viendo el día de hoy, pues puede ir evidenciando al final cuál es o cuál ha sido o cuál es la tendencia del comportamiento de esa empresa frente a esta crisis para que de esa forma sea mucho más efectivo usar este protocolo para fortalecer su resiliencia, es decir, su capacidad para enfrentar las crisis y salir fortalecido. Entonces, lo primero que ocurrió con esta crisis que apareció el COVID-19, muchas empresas no lo esperaban, ¿sí? Y en ese sentido, entonces, venían las empresas haciendo sus labores cotidianas cuando inmediatamente se tropiezan con ese COVID-19. Y entonces todas sus acciones, todas sus actividades, su producción, todo lo que ya venían desarrollando, sus ventas, sus operaciones, todas sus relaciones económicas, etcétera, empezaron en una caída vertiginosa hacia abajo, ¿no? Empezaron a caer rápidamente. Sin embargo, muchas de nuestras empresas pues habían construido anticipadamente algunas capacidades, tenían algo de resiliencia, ¿sí? Porque la resiliencia nunca es cero, o sea, las capacidades que tenemos para enfrentar las crisis siempre están presentes. De pronto pueden ser que unas empresas tengan mayor capacidad que otras, pero entonces la mayoría de empresas lo que hicieron es, iniciada la crisis, sacan lo mejor que tienen para empezar a luchar contra esa crisis e inicia una primera fase que es la fase 1, ¿sí? Que es parte del comportamiento de las empresas que denominamos absorción y respuesta. Absorbemos el golpe, absorbemos la crisis y de esa forma empezamos entonces a responder con lo que tenemos. Y esa fase la denominamos la gestión reactiva a la crisis. Cuando entonces hemos intentado con lo que tenemos estabilizarnos un poco, hemos logrado estabilizarnos, empieza otra etapa
que muchas empresas han logrado rápidamente porque anticipadamente construyeron capacidades, ¿sí? Y pudieron resolver este problema de manera rápida. Entonces, inmediatamente empieza una fase que es la fase de adaptación, ¿no? ¿Sí? Que es la gestión correctiva, que es la que entonces nos implica mirar hacia atrás cómo estábamos antes, cómo enfrentamos la crisis, para tomar las mayores fuerzas necesarias, poder adaptarnos a esa nueva realidad y entonces iniciar un camino hacia una recuperación, ojalá rápida, ¿sí? O sea, hacia un avance hacia arriba que nos permita entrar en una tercera fase, que es la fase de la transformación y la recuperación, y a lo que nosotros llamamos la gestión prospectiva. Digamos que este comportamiento es un comportamiento ideal, en el sentido de que vemos cómo esta empresa tipo B, de comportamiento en B, enfrenta rápidamente la crisis, se adapta rápidamente a las condiciones y se levanta de manera vertiginosa, precisamente ya transformado y fortalecido hacia un proceso de recuperación. Sin embargo, también puede pasar de que si ese ejercicio no lo hacemos adecuadamente, en vez de ir hacia arriba, pues terminamos del todo cayéndonos, o sea, que nuestra empresa desaparece, ¿sí? Entonces, este comportamiento que hemos visto aquí es el comportamiento tipo B, ¿sí? Que es un comportamiento de enfrentar rápidamente la crisis, adaptarnos rápidamente a la crisis y salir fortalecidos, ¿sí? Pero digamos que este es el comportamiento ideal, y cuando uno empieza a observar las pequeñas y medianas empresas, muy probablemente este no ha sido el comportamiento, digamos, que se ha tenido. Debería ser, o es el deber ser de las empresas, ¿sí? Sin embargo, existen otro tipo de empresas que tienen un comportamiento en W. Aparece el coronavirus, vuelven y se encuentran con él, empieza una caída vertiginosa, empieza una lucha precisamente para no desaparecer, enfrentar la crisis, inicia entonces un proceso de adaptación, intentamos entonces levantarnos poco a poco en esa segunda fase de gestión correctiva, haciendo acciones correctivas. Sin embargo, volvemos a caer porque esas acciones no son suficientes, ¿sí? Y que están de alguna forma impregnadas también por aquellos procesos que están ocurriendo en el país, como recesiones económicas, bueno, problemas sociales, problemas políticos. Sin embargo, a pesar de que volvemos otra vez a caernos, la empresa no se deja y vuelve entonces a tener la oportunidad de levantarse hacia una gestión prospectiva. A partir de los aprendizajes de esta crisis, a partir de entender que estamos en una nueva realidad, que eso es muy importante, empieza un camino hacia arriba. Pero también aquí puede pasar que si no lo hacemos bien, pues terminamos al final cayéndonos y desapareciendo. Pero existen otro tipo de empresas, este es el comportamiento en W, otro tipo de empresas que tienen un comportamiento en U, viene la pandemia, ¿sí? Nos tropezamos con ella y empieza una caída vertiginosa hacia abajo, respondemos con lo que tenemos, ¿sí? Y entonces iniciamos un proceso que, a diferencia del comportamiento en B, vimos que el comportamiento en B era un vértice muy rápido, donde nosotros inmediatamente nos podemos elevar. Aquí el comportamiento en U lo que permite es ver que muchas empresas, muy probablemente, muchas de ustedes están adaptando todavía a esta nueva realidad para tomar las fuerzas necesarias y empezar a avanzar hacia arriba, hacia un proceso de recuperación y transformación. Porque esta crisis la crisis pandémica nos debe a todos los que estamos aquí, de alguna manera, a ayudarnos a cambiar nuestro modelo de negocio, muy probablemente, a transformar la manera en cómo hacemos negocios, ¿sí? Porque los hábitos han cambiado y porque muchas cosas, esta pandemia ha generado un proceso, digamos, grande de retos y de cambios hacia adelante. Pero entonces también puede pasar lo mismo, si no lo hacemos adecuadamente, nos podemos caer. Este es el comportamiento en U. Pero hay otras empresas que tienen un comportamiento en L, viene la pandemia, ¿sí? Inmediatamente caen nuevamente, enfrentan con lo que tienen una gestión reactiva, ¿sí? Inician un proceso entonces de adaptación y gestión correctiva, pero no les alcanzó la fuerza, ¿sí? No les alcanza la fuerza y ni siquiera pasan a un proceso de transformación y recuperación y finalmente terminan desapareciendo. Y el punto digamos, más grave es aquellas empresas que han tenido un comportamiento en I o que tienen una tendencia a un comportamiento en I. Llega la pandemia, ¿sí? Se tropiezan con ella, inmediatamente empiezan a caer rápidamente, ¿sí? Ese es el comportamiento en I, luchan contra ella, hacen una gestión reactiva, pero ni siquiera las fuerzas que tenían construidas anticipadamente y las que tenían actual no logran, digamos, ser suficientes para mantenerse de pie y finalmente terminan escalando. Entonces, lo que habría que mirar ahí es cuál es el tipo de comportamiento o tendencia que su empresa está teniendo el día de hoy, ¿sí? Eso me permite a mí ubicarme si estoy
si mi empresa tenía un comportamiento en B, en W, en U, en L o en I, precisamente para iniciar ese proceso de construcción de resiliencia. ¿Por qué es importante construir resiliencia? Porque la resiliencia es lo que me va a permitir fortalecer capacidades, ¿sí? Y las capacidades desde lo positivo, desde lo que tiene la empresa para dar, ¿sí? Como organización, pero también lo que tienen los emprendedores que hacen parte de esa empresa, ¿sí? Para hacer que esa empresa de alguna forma enfrente la crisis y renazca. ¿Cuáles son esos 10 aspectos? Voy a mostrarlos de manera muy rápida por el tiempo. Sin embargo, se les va a compartir, como les digo, el protocolo detallado que está gráficamente explicado cada uno de los puntos. Yo simplemente voy a colocar a manera de introducción cuáles son los elementos más importantes y cómo está conformado, en qué consiste cada uno de estos puntos, que se conecta muy bien con el que el secretario Mauricio estaba ahorita hablando sobre cómo entonces avanzar hacia la construcción de resiliencia de Guanajuato. Pienso que todas esas estrategias que él plantea ahí de cómo hacerlo pueden estar incorporadas dentro de estos 10 aspectos esenciales y se los voy a demostrar. El primer punto, entonces, para crear resiliencia en una empresa es organizarse para la resiliencia, es decir, para fortalecer las capacidades necesarias para enfrentar la crisis, para adaptarse a ella y generar cambios positivos que me permitan avanzar hacia adelante. ¿Cuáles son los aspectos que desde el punto de vista organizativo yo debo hacer en cada una de las 3 fases? Recuerden que tenemos 3 fases del comportamiento de una empresa. Una fase que es la fase de absorción de la respuesta a la crisis. ¿Qué hacer cuando estamos absorbiendo y respondiendo a la crisis? Lo primero que recomendamos, y está en el protocolo más desarrollado y más detallado, es que lo primero que se hace es establecer una estructura de coordinación para la resiliencia, o sea, debe articular una estructura que permita construir esas capacidades, y eso implica pues la invitación a participar de todos los que hacen parte de la empresa, los que conocen más la empresa, los dueños, los socios, los trabajadores, precisamente para que conjuntamente construyan una estrategia hacia construir capacidades de todo tipo, que ahora vamos a ver cuáles son. El otro elemento importante, obviamente, es la salud física y mental de los trabajadores, la protección, porque son los trabajadores, ¿sí? O somos los trabajadores que de alguna forma el componente humano es el elemento principal de los negocios, y entonces hay que invertir bastante, y esto tiene que ver básicamente con la aplicación de los protocolos de bioseguridad y distanciamiento social que ustedes ya conocen. El otro elemento también importante dentro de esto es que inmediatamente cuando ocurre la crisis hay que proteger las funciones principales del negocio. Hay que mirar cómo, el secretario ahorita hablaba de innovación, cómo innovamos para proteger las ventas, cómo innovamos para proteger la operación del negocio, cómo innovamos para gestionar y administrar un negocio en crisis. Eso hace parte de la absorción. Pero si pasamos a la segunda fase, que sería la fase de adaptación, que es cuando ya entendemos que hay una crisis, ¿cuáles serían los 3 elementos claves que tendríamos que definir? Primero hay que ajustar todas las operaciones de la empresa a la nueva realidad, ¿sí? Eso tenemos que aceptarlo. Otro elemento importante es que hay que mantener la estabilidad jurídica de la empresa, fundamental. La parte jurídica para evitar demandas, ¿sí? O para estar preparado para negociar conflictos de intereses que se puedan estar generando debido al incumplimiento que la empresa puede haber generado o pueda generar a futuro por falta, ausencia de algún producto o alguna materia prima que de alguna forma haga quedar mal la empresa. Otro elemento importante en la adaptación es que hay que revisar rápidamente y ajustar los programas de seguridad y salud en el trabajo en términos de lo que hoy corresponde al COVID-19. Y en la fase ya de transformación y recuperación, pues entonces ahí lo que tenemos que aprovechar en la organización es que no solamente estamos pensando es en asumir la crisis y aceptar que hay una crisis, sino cómo vamos a construir desde el conocimiento y desde el aprendizaje, cómo vamos a evitar que nuevas crisis como esta nos afecten. Entonces hay que fortalecer la gestión integral del riesgo de la empresa, ¿sí? Y otro elemento importante es que mientras eso también se va haciendo, como ya vamos a vivir una nueva realidad, hay que realizar el acondicionamiento físico de los lugares de trabajo, ¿sí? Eso ya debe ser parte, digamos, de la agenda de la empresa. Esos serían los 3 puntos que hacen parte de las fases de la organización. Cuando ya hablamos entonces del conocimiento del riesgo, que es el elemento fundamental para tomar decisiones, en la fase de adaptación y respuesta a la crisis, ¿qué es lo que se hace? Pues en el conocimiento, la empresa rápidamente debe evaluar las necesidades de la empresa como consecuencia del COVID-19. En el protocolo lo detallamos mucho más. Aquí simplemente estoy mostrando la idea general. Cuando estamos adaptándonos a la crisis, ¿sí? Estamos ya un poco más estabilizados, estamos comprendiendo la realidad. Hay que determinar impactos potenciales en las actividades principales de la empresa, comprender el riesgo actual y futuro generado por el COVID y reconocer
el contexto interno y externo del negocio para evaluar los impactos. Hay que mirar si realmente los impactos que estamos teniendo están asociados a, básicamente a nuestra organización interna o tiene que ver mucho más el entorno donde estamos viviendo. Y en la fase de transformación y recuperación, pues lo que recomendamos este protocolo es que es necesario de aquí en adelante mantener actualizado escenarios de riesgo asociados al COVID, porque esta crisis que estamos viviendo, sabemos cuándo inició, pero no sabemos cuándo va a terminar y la incertidumbre es bastante grande. Por lo tanto, hay que mantener actualizados los escenarios de riesgo asociados al COVID en función, digamos, de las alarmas sanitarias, en función, digamos, de lo que nosotros estemos midiendo alrededor de nuestras empresas. En el punto 3 del protocolo, algo importante también que es fundamental para garantizar la resiliencia de la empresa es cómo vamos a soportar la crisis y desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera. Lo primero es que en la fase de adaptación y respuesta a la crisis hay que proteger, como sea, el flujo de caja para la liquidez de la empresa, porque muchas empresas se han venido abajo es porque el flujo de caja de alguna forma se afectó. Desde el punto de vista de la adaptación, hay que ajustar y establecer acuerdos comerciales y alianzas estratégicas con grupos de interés que permita entonces negociar o renegociar algún servicio, alguna venta, algún producto, ¿cierto? Alguna producción, ajustar la capacidad de la producción en función de la oferta y la demanda del mercado. Hay que investigar cuáles son los nuevos hábitos que se están generando a raíz de esta pandemia y ajustar nuestra oferta y demanda en función de eso. Y algo importante es que si existe en el país, hay que acceder a apoyos fiscales del gobierno y entidades financieras precisamente para apalancar nuestra potente recuperación. Y en el tema de la transformación y la recuperación, entonces tenemos que avanzar hacia realizar una mejor planificación financiera del negocio para enfrentar el COVID. Hemos visto que muchas empresas pequeñas y medianas tienen grandes deficiencias en la planificación financiera, porque normalmente se vive el día al día. Ahí lo que hay que recomendar o recomendamos es, tenemos que revisar profundamente si es necesario hacer una alfabetización financiera realmente internamente, precisamente para fortalecer eso, porque hemos encontrado que muchos de las empresas se han ido a la quiebra, ¿sí? Rápidamente, ¿sí? O sea, han soportado menos porque la planificación financiera ha sido muy deficiente y ahí hay que invertir precisamente para, no solamente para enfrentar esta crisis, sino para las crisis futuras. Cuando hablamos entonces del cuarto punto, que es el desarrollo y la innovación, que también escuchaba ahora el secretario Mauricio hablar de este tema, de la innovación y el desarrollo, es un elemento muy importante para aprovechar esta crisis. Y él hablaba ahorita de la digitalización, todos estos temas que se han venido, se han acelerado más este proceso que ya venía en boga, pero pues esta pandemia ha generado que nos tengamos que digitalizar mucho más rápido. ¿Qué elementos son los que recomienda el protocolo? Primero, en la fase de adaptación y respuesta a la crisis, cuando estamos respondiendo, pues hay que hacer uso de lo que tenemos. Plataformas digitales existentes y accesibles para permanecer vigentes. El segundo punto tiene que ver en la parte de la adaptación a la crisis, es hoy, si bien es cierto, estamos atendiendo y estamos enfrentando una amenaza pandémica, hay que empezar a enfrentar y a ponerle cuidado a las amenazas cibernéticas. Asegure contar con protocolos, procedimientos o planes de ciberseguridad, ¿sí? Porque esa es otra amenaza que amenaza precisamente los datos, la información, el tema financiero, bueno, todo lo que tiene que ver con el tema del uso de datos, es importante que lo desarrollemos bastante. Y ya cuando entonces ya hemos decidido transformarnos y recuperarnos, ¿qué debemos pensar para avanzar y salir fortalecidos? Acelerar el proceso de digitalización de la empresa. ¿Sí? Es necesario avanzar en eso porque la empresa que no esté en la digitalización va a estar fuera. Segundo, impulsa el teletrabajo como una nueva estrategia de competitividad de su empresa, teletrabajo o trabajo remoto, como le llamen. Y algo importante que yo recomiendo siempre es, si es necesario, realice cambios en su modelo de negocios para ser más competitivos. Si su negocio ya no funciona porque los hábitos de consumo cambiaron, hay que reinventarlo. Hay que hacer la ingeniería, no hay que tener miedo a eso. Entonces, hay que revisar el modelo de negocio. Si usted no tiene un modelo de negocio, trate de reconstruir o construir un modelo de negocio como era antes y sobre esa base, entonces empiece a investigar si los segmentos del mercado son los mismos, si los flujos de caja son iguales, si las formas de vender son las mismas, si los recursos disponibles son los mismos, precisamente para hacerle una reingeniería y salir fortalecidos. Cuando hablamos entonces del quinto punto, que es hay que aprovechar para avanzar a la sostenibilidad ambiental, que puede ser un punto o un plus en nuestros negocios para no solamente el cumplimiento ambiental, sino también para vender más y ser más competitivos. En la fase de absorción y respuesta, mientras lo estamos haciendo, hay que reforzar la gestión ambiental de la empresa y aquí es importante por el manejo de los residuos que se pueden estar generando asociados a la contaminación con esta pandemia. Y el otro punto es que es necesario aprovechar esta oportunidad para realizar una producción más limpia de sus productos y servicios en medio de la crisis. Y esto puede ser también un elemento importante que usted le pueda dar a sus clientes diciéndole, mi empresa
hace uso de tecnologías limpias y eso le da, digamos, una certificación o buscar una certificación ambiental precisamente para darle un valor agregado a lo que usted hace. En la fase de adaptación hay que intentar reducir la huella ecológica que es en la empresa. Si la huella ecológica era grande, hoy hay la oportunidad para reinventarse. Otro elemento importante también es impulsar acciones sostenibles en la operación del negocio. O sea que en todos los procesos de la cadena de suministro, importante desde el producto, desde el uso de la materia prima hasta el producto terminado y entrega, hay que revisar esa parte para hacerlo más sostenible. En la transformación y recuperación, hay que fortalecer la política o estrategia de sostenibilidad ambiental de la empresa, ¿sí? Es importante mirar que eso quede dentro de la política como una estrategia también de competitividad y promover prácticas sostenibles en toda la cadena de suministro. Hable con sus proveedores, hable con sus grupos de interés para que eso se haga. El sexto punto del protocolo es hay que proteger a los stakeholders, hay que proteger a los grupos de interés. ¿Cómo se hace? Muy sencillo. En la actuación y respuesta a la crisis hay que refrendar o mejorar sus buenas relaciones con los stakeholders, ¿sí? Con todos, con sus proveedores, con sus socios, con los clientes, ¿sí? Con la comunidad que hay alrededor de sus territorios, de sus espacios donde tienen sus negocios. Y algo importante es que hoy más que nunca, y lo escuchaba también el secretario Mauricio, hay que ser solidario con las comunidades del entorno empresarial y aquí se puede aplicar mucho de lo que es la responsabilidad social corporativa. En la fase de adaptación de la crisis hay que fomentar el liderazgo de los colaboradores de la empresa. Es importante para fortalecer ese liderazgo natural que tiene cada uno de los trabajadores de nosotros, porque ahí podemos encontrar talentos que nos pueden ayudar precisamente entre todos a salir de la crisis. Impulse un nuevo liderazgo en resiliencia ante la organización y su grupo de interés. Es decir, que la construcción de resiliencia, que es algo positivo, diferente al riesgo, diferente a la vulnerabilidad, que normalmente escuchamos que es algo negativo, resiliencia es positiva y lo que nos permite es construir soluciones desde algo positivo. En la fase de transformación, fortalezca la protección financiera y el aseguramiento del negocio. Fundamental, hemos visto cómo históricamente los negocios tienen, y más que todo las MIPYMES no tienen seguro de aseguramiento. Hay que aprovechar esto para mirar cómo nos protegemos financieramente y cómo hacemos transferencia del riesgo. Hay que atreverse a conocer y aprender de esta nueva cotidianidad que la pandemia ha dejado para tomar los mejores aprendizajes y construir una nueva propuesta de negocio. Y algo fundamental aquí que este protocolo tiene es que usted puede orientar su recuperación, ¿sí? Y su proyección orientando todo esto al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Dentro del protocolo están definidos varios que están asociados precisamente a la eficiencia energética, que están asociados a la transparencia, que están asociados al tema de la digitalización, ¿sí? Que nos va a permitir avanzar rápidamente. En el punto 7, tiene que ver ya con el relacionamiento social institucional, ¿sí? Aquí, en la fase de adaptación y respuesta, hay que crear o activar comités de resolución de conflictos de carácter inclusivo y diferencial, porque esto puede estar generando conflictos del empleado con el empleador, pero también de los socios con los proveedores, ¿cierto? Y aquí aparece un elemento importante que es la protección de los derechos humanos y los derechos laborales. El otro elemento es protege, asegura la inclusión de las mujeres en todas las decisiones. Vemos cómo se están vulnerando en muchos países el tema del trabajo de las mujeres y más específicamente aquellas que hacen parte, que están en la primera línea de defensa del COVID, que son las mujeres que trabajan en el aseo. Hay que protegerlas de manera importante precisamente porque son las que están, digamos, poniendo la cara y poniendo su salud precisamente para proteger y mantener limpias nuestras empresas y todos los espacios donde ellas trabajan. Desde el punto de vista de la adaptación a la crisis, proteja las condiciones laborales de los trabajadores. Hay que intentar, ¿sí?, seguir los protocolos de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, para evitar que se vulneren los derechos de los trabajadores. Y de la misma forma, define estrategias para proteger el empleo, los lugares de trabajo y a todos los trabajadores como algo importante, porque son los que nos ayudan a generar riqueza. Y en el tema de la transformación y recuperación, establezca y fortalezca una buena relación con todos los grupos de interés, con los bancos, con el gobierno, con su competidor, porque pues, ¿por qué no? Pueden ser la posibilidad de unirse para salir fortalecidos. Fortalezca la protección de los derechos humanos de los trabajadores y fortalezca la responsabilidad social, empresarial y corporativa con su entorno, porque es una oportunidad precisamente para salir todos fortalecidos. En el octavo punto, el fortalecimiento de la cadena de suministro es importante y en la absorción y respuesta hay que proteger el funcionamiento de la cadena de suministro desde el inicio hasta el final, estabilizando la cadena de suministro y sabiendo cuál es el punto más débil y fortaleciéndolo ahí y manteniendo la salud de toda la cadena logística de la empresa de manera articulada. Y en la fase de adaptación hay que ajustar la cadena de suministro a los nuevos hábitos de consumo, ya lo hemos dicho, y monitorear, hacer un monitoreo constante de dónde se puede afectar esa cadena para actuar rápidamente y enfrentar la crisis.
Y finalmente, en la transformación y recuperación, anticípese a los nuevos impactos sobre la cadena de suministro. Piense qué es lo que puede pasar. Planee escenarios de 1, 2, 3 meses, 5 meses, un año. ¿Qué le puede pasar a esa cadena de suministro precisamente para garantizar las medidas que usted tiene que definir para intervenirla? Y algo importante es genere redundancia en su cadena de suministro. Tenga un plan A, un plan B, un plan C, por si falla uno, tenga la posibilidad de seguir funcionando como negocio. En el noveno punto, que tiene que ver con la preparación y ejecución de la respuesta, podemos encontrar que en la actuación y respuesta a la crisis es, primero, organizar un comité para el manejo de crisis. Yo sé que muchas de ustedes han organizado. Si no lo tienen, hay que organizarlo en función de la multiamenaza, porque imagínense un terremoto, ¿sí? O una erupción volcánica o un huracán ocurriendo en tiempos de pandemia. Eso ya implica entonces que los protocolos que yo para el manejo de la crisis los tengo que entonces ajustar a la multiamenaza. Elabore y active un protocolo de comunicación de crisis. Es importante cómo se comunica el conocimiento, cómo se toman las decisiones, quién comunica, cómo se comunica, ¿sí? Cómo se trabaja con los medios de comunicación. Y elabore y active un plan de manejo de crisis que tenga en cuenta el tema de la multiamenaza. Cuando hablamos de la adaptación, mantenga o refuerce los equipos que ya usted tenga dentro de la empresa, mejore y ajuste su plan de comunicación de crisis a la realidad cambiante y elabore o ajuste un plan estratégico claro para el manejo de la respuesta frente al COVID-19. En la transformación, seguimos diciendo, hay que garantizar la protección física y mental de los trabajadores y preparar el negocio para el cambio y el inicio de actividades comerciales. Y finalmente, el punto 10, que es el de recuperación, normalmente no lo hacemos. Nos recuperamos es cuando ocurre el evento. Lo que estamos impulsando acá es que desde ya tenemos que planificar las recuperaciones futuras cuando estamos enfrentando crisis. Para esto, entonces, en lo primero, en la absorción y la respuesta a la crisis, tenemos que estabilizar rápidamente las operaciones del negocio para planificar la recuperación. O sea, en crisis, no debemos esperar a que termine esta crisis porque no sabemos cuándo va a acabar. Tenemos ya que planificar cómo nos vamos a recuperar para salir fortalecidos. En la fase de adaptación, elaborar y ajustar planes y estrategias de recuperación para el inicio de actividades, ¿sí? Teniendo en cuenta cómo está el tema económico y el tema de inicio de actividades en los estados y en el país. Y algo importante, usted tiene que estar alerta, identificando señales de demanda en el mercado para una reapertura gradual inteligente del negocio que le permita salir fortalecido. Y el último punto es la transformación y recuperación. Planifique su recuperación teniendo en cuenta escenarios de riesgo frente a pandemia para toma de decisiones. Ya no solamente es tenerlo en cuenta para los eventos que cotidianamente suceden, sino para eventos poco probables, pero que cuando ocurren pueden generar un impacto grande en los negocios, como lo ha generado este COVID-19. Entonces, hasta aquí era mi presentación, es mi presentación. Cualquier pregunta que tengan, estoy atento. Agradezco nuevamente a Aspo Guanajuato por habernos invitado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Henry Peralta, por tu brillante exposición. Definitivamente, en estos tiempos, pues la cuestión de la resiliencia cobra mucha importancia. Creo que tenemos que aprender como empresarios, pues a que estos tiempos turbulentos nos puedan mover, nos puedan doblar en un momento dado, pero no rompernos. Creo que a eso se refiere mucho la resiliencia. Y bueno, pues te agradecemos tu participación en este día. Quiero decirte que seguiremos en comunicación con ustedes para la realización de los talleres del protocolo de resiliencia empresarial. Te agradecemos, creo que no hay preguntas en el chat. Si nos llegara a ver alguna, te la haremos llegar puntualmente para dar respuesta. Muchas gracias por tu participación, saludos hasta Colombia y te agradecemos todas tus palabras y tu mensaje que nos diste el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes y les deseo un feliz término del evento. Gracias.